sintonizando en Facebook y en lo que es el tema que nosotros estamos desarrollando, el programa que es Encontrando la Salida. Pues aquí nosotros estamos saludándolos a todos allá en la lejanía, dándoles un abrazo y pues con buenas noticias de que ya salió la vacuna en Europa. Ya los 17 países de la Unión Europea ya están empezando a vacunarse. En Estados Unidos empezaron un poco antes de eso Inglaterra empezó y también Arabia, pero obviamente no está masivo el asunto. Países latinos, he oído que son 3 países latinos, no sé cuáles específicamente los que están ahí ya con vacunas, pero cualquier sea la situación, también está creciendo más el virus. Está saliendo una nueva cepa, o sea, una nueva forma de eso, dice que es mucho más contagiosa, 70% más que la otra, y pues tenemos que cuidarnos siempre. Oremos para que Dios pare esto completamente y que si llegamos a vacunarnos, porque es decisión personal, algunos dicen que no porque les puede dar Alzheimer o que les puede dar esto y que les puede dar el otro, pero realmente los médicos dicen que están seguras y hasta dicen cuánto por ciento seguros están y todo. Y me dio gusto ver una viejita en España que fue la primera que se vacunó ayer, 96 años. Y pues yo personalmente sí me pienso vacunar a la hora que llegue el momento, porque yo pienso que es mejor estar uno vacunado, aunque... Bueno, Karina, ya sé por qué me dice eso, ¿no? Pero eso también es cierto. La gente que ha tenido, ¿cómo se llama? Dice que tiene muy buenas defensas para estar cerca de gente que tiene, ¿va? Pero cuánto tarda también no se sabe, ¿va? Pero de cualquier manera, vamos a orar para que todo sea efectivo, que Dios lo use, lo más importante, ¿va? Y pues nos da un gusto eso, y pues vamos a seguir orando y decirles a todos que tengan cuidado, que siempre se mantenga, los expertos dicen que siempre siga lo mismo, el distanciamiento social, que usen mascarillas y que tengan mucho cuidado a dónde van y con quién van, ¿va? Así es que vamos a orar para empezar este tema que es importante. Jesús dedicado en el templo, ya acordémonos que el Señor aquí ya tenía 8 días de haber nacido. Por eso les estoy diciendo que es lo más reciente que se puede agarrar en la Biblia. No se agarra el segundo día, ni el tercero, ni el cuarto. Lo de los magos, en todos lados los ponen junto cuando él nació, y no es así. Los magos hasta los 2 años fue que llegaron ellos a darle regalo. Ellos ya vivían en Nazaret, ya no en Belén, en una choza que fue donde se puso la luz, o sea, la estrella, que muchos decían que fue esa estrella que salió hace poco de esa conjugación de planetas, pero nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que era la gloria Shekinah de Dios, o sea, la gloria especial, la luz especial de Dios que él tenía en el templo, que se la presentó a los pastores cuando nació Jesús, y que también a los magos los guió y que se quedó en la choza. Pero ese mensaje lo vamos a dar el próximo domingo. Pero hoy vamos a dar el mensaje de la dedicación de Jesús en el templo, que yo quiero que, como todo, es bueno ponerle mucha atención porque hay muchos detalles muy importantes ahí. ¿Cómo se va a desarrollar el tema? El tema, primero, la dedicación. O sea, segundo, que él se sujeta a la ley que Dios le dio a Moisés. Acordémonos que son 613 mandamientos, de los cuales nosotros hablamos mucho de los 10 del Decálogo. Que acuérdense que esos mandamientos se los dio en los montes arábicos, no fue en Israel, en el monte de Sinaí. Y Jesús es Dios. Él no tenía por qué someterse a la ley, porque él podía mantenerse perfecto y santo sin mantenerse en códigos, en estatutos, en normas, en reglas, porque esa es la ley. Son reglas, normas y todo para parar un poco el pecado, ¿va? Pero él no tenía necesidad porque él no es pecador, pero él lo hizo porque para que él pudiera dar su vida por nosotros tenía que ser obediente. Entonces él lo hizo por nosotros, ¿va? Entonces ahora, después de eso, vamos a ver que hay gente que lo honra, hay gente que habla bien de él, y ahí vamos a ver
a, a un creyente en Dios que llamaba Simón y a Ana. Pero también después de eso, nosotros vamos a ver cómo reaccionan los padres de Jesús, José y María, que ellos estaban ahí con el bebé. ¿Va? Que acordemos que él fue un bebé normal, como todos los bebés que las madres han tenido, que creció, le tuvieron que enseñar a caminar y todo, pero claro, ahí estaba nada más y nada menos Dios ahí mismo en ese bebé. La mente de uno no alcanza a entender todo eso, ¿va? Pero vamos a orar para que Dios nos ayude a poder explicar algo de lo que la santa palabra de Dios nos dice. Así es que nuevamente saludamos a todos los que están ahí en la lejanía y que Dios les bendiga y que sepan que seguimos pasando los temas. Los viernes, este viernes no lo hicimos porque tomé la decisión de descansar un poco por tanto trabajo y yo creo que sí me cayó bien porque ya me siento más relajado, pero creo que de aquí para adelante vamos a evitar parar a menos que sea por una cosa emergente. Pero los viernes vamos a estar siempre abiertos a hacerlo a las 7, a aproximadamente 7:30 de la noche y vamos a seguir tomando temas diferentes. Pero también los domingos estamos teniendo la variante de que no lo estamos sacando en vivo por cuestiones de internet, pero sí se está sacando el mismo domingo, se está sacando en la tarde, como tipo 3 o 4 de la tarde, ¿no? 3 o 4 de la tarde se está pasando, entonces ya cambiamos ese horario porque aquí en esta iglesia no tenemos suficiente wifi, ¿va? Entonces pues acuérdense que es bueno que los miembros de la iglesia lo vuelvan a ver otra vez para darle más sabor al asunto, pero también para las demás personas hacerles saber que ya no está saliendo en directo el domingo, pero está saliendo 3 o 4 de la tarde, hora de Georgia. Ok, vamos a orar, oremos. Señor bendito, gracias por el tiempo que nos das, te pedimos que nos ayudes para entender tu palabra preciosa y que podamos no solo atesorarla, sino compartirla para aquella gente que tiene necesidad. Te amamos, te respetamos y te adoramos y te pedimos que nos motives a estar siempre cerca de ti, que es lo más importante. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, Dios les bendiga. Entonces, estamos viendo el tema que se llama la presentación de Jesús en el templo. O sea, podríamos decir rasgos de la infancia de Jesús. Y entonces aquí dice en el versículo 21, cumplidos los 8 días, o sea, los 8 días de que él nació, acuérdense que la ley en Éxodo 13, 2 y 12, si alguien quiere anotar esa cita, lo puede buscar después, Éxodo 13, 2 y 12, dice ahí que todo varón que rompe la matriz, y por eso sabemos que Jesús nació normal, que tuvo que abrirse la matriz de María para que saliera él, ¿va? Y entonces tenía que ser presentado según las leyes de los judíos en el templo judío. Y eso era por el pacto que Dios había hecho con Abraham. Que acuérdense que con Abraham hizo un pacto que tenía que ver tierra, trono y descendencia de la nación judía. Y como Jesús es judío, ¿va? Es israelita, entonces a él lo tuvieron que presentar para que le hicieran la circuncisión. Acuérdense que la circuncisión para Jesús no era por asunto higiénico. Nosotros en los países de aquí de América, del continente americano y en muchos países europeos y todo, hacen la circuncisión por motivos de salud, de higiene, ¿va? Y los doctores lo recomiendan, pero con los judíos no era así. Los judíos lo hacían porque esa era una señal del pacto entre Dios y Abraham, ¿va? Que en el concepto era que cada persona, hombre que iba a ser circuncidado, iba a ser dedicado a Dios. O sea, apartado para Dios, que es la palabra santo. No que eso era santo en su actitud, sino que santo en ser apartado. Aunque obviamente Jesucristo, Él es el santo, infinitamente santo, porque Él es Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Ahora aquí dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Acuérdense que ese nombre ya le había sido puesto por quién. ¿Se acuerdan por quién? Por el ángel Gabriel, ¿va? Gabriel fue el que le dijo a María, y se llamará Jesús, ¿va? Entonces
Ese nombre, acuérdense que Jesús es el nombre Yahshue, que quiere decir Dios salva o Salvador. Ese nombre le fue dado a dos personajes en el Antiguo Testamento, a un sacerdote y al reemplazante de Moisés, que era Josué, ¿verdad? Que es el mismo nombre, solo que Josué es en hebreo, o Yahshue, y en el griego es Jesús o Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que aquí nos está diciendo que aún el nombre de él tenía que ver con la misión que traía. Él venía para salvar a toda la humanidad. Ahora, lamentablemente no toda la humanidad se salva, porque la mayoría lo rechaza, y lo vamos a ver adelante. Entonces aquí está en sí la dedicación, pero también que él estaba sujeto a la ley, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Ahí está, el ángel fue el que le puso el nombre, ¿ah? Porque Dios nombró al ángel para que hiciera eso. Ahora, el versículo 22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahora, aquí hay dos eventos diferentes. El día de la circuncisión, que es a los 8 días, pero el día de la purificación era a los 40 días. Entonces aquí se está yendo de los 8 hasta los 40. Entonces, dos eventos diferentes, ¿va? A los 40 días tenían que llegar para la purificación, ¿va? Y eso, purificación, significa que iba a ser dedicado, ¿va? Ahora, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. 23, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Entonces ahí habla que sí tenía que abrirse la matriz. Entonces sabemos que la matriz de María sí se abrió, fue un parto normal, si queremos decir así, ¿va? ¿Va? Entonces el nacimiento de él fue por obra y gracia del Espíritu Santo, pero de ahí lo demás, ella como mujer tuvo que cumplir los 9 meses para que pudiera dar a luz, ¿va? Y entonces en el versículo 24 dice: y para ofrecer conforme a los que le dicen la ley del Señor un par de tortolas o 2 palominos. Habían 3 tipos de ofrenda: las tortolas, que eran unas aves, y los palominos, que también eran aves. Pero la otra ofrenda eran corderos. Ahora, los que ofrendaban corderos era porque tenían dinero, porque un cordero era caro. Hasta la fecha, si uno compra un cordero, no es tan barato, ¿ah? Pero los que compraban las tortolas y los palominos eran 100 veces más barato que un cordero. ¿Entienden ustedes? O sea que eso nos da a entender claramente que José y María eran pobres o eran ricos. Eran pobres. Eran pobres. Porque hay gente que en una forma equívoca, puede ser que sin mala intención, dices que lo más importante es tener dinero. Porque con dinero usted puede comprar lo que quiera. Hay gente que puede vivir pobremente toda su vida y son felices. Y hay gente que puede ser millonaria y son infelices. Y alguien dice: sí, pero es que usted con dinero puede comprar medicina. Y puede ir con un buen médico. Pero hay gente pobrecita, que si ustedes ven los códices históricos, que la gente que más ha tardado en el mundo es la gente más pobre. Que tal vez nunca fueron al médico, pero porque eran más sanos, no estaban haciendo y deshaciendo, y son los que viven más, son los más longevos. Entonces, y no estamos diciendo que tener sea malo, porque vemos a Abraham, que era, si fuera en este tiempo, multimillonario, más que Bill Gates, y también a Salomón, y tener dinero no es malo, pero lo que estamos viendo es que José y María eran pobres, ellos eran pobres, al punto que donde nació Jesús, ustedes saben, nació en un establo.
¿Qué mamá va a querer que su hijo nazca ahí en medio de mulas y caballos? Yo creo que ninguna mamá va a querer eso. Pero tuvieron que hacerlo porque no había lugar en el mesón. Y entonces aquí dice en el versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y aquí ya menciona a la gente que honra a Dios. O sea, honrar quiere decir respetar, porque la mayoría de la gente no respeta a Dios. Y acuérdense que el Señor tiene un versículo famoso que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo está la humanidad ahorita? ¿Sí? Igual o peor. La gente sí dice Dios primero, sí vamos a Jesús. Y yo me recuerdo que una vez estábamos por ahí hablando de Cristo y bien borracho llegó y nos abrazó, oremos y gloria a Dios, y empezó a hacer hasta cosas así. Y según él lo estaba haciendo bien, y yo le digo, ¿y vas a decir que esa tu oración llegó a Dios? Le digo yo, porque yo tenía confianza con él, estudié con él, era mi amigo personal. Le digo, mira, no nos engañemos, le dije, no nos engañemos. Estás haciendo solamente un show. Pero no necesita estar uno borracho para hacer el show. La mayoría de gente que dice que ama a Dios, solo show es nada más. Y a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada que lo amemos de veras, de corazón. Somos imperfectos, no nos creemos mejores que los demás. Tal vez hasta somos peores que los demás, pero amamos al Señor. Amamos al Señor y queremos buscarle de corazón. Y entonces la palabra de Dios dice aquí que aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso. Y es interesante lo que dice, justo y piadoso, porque aquí ya está hablando del carácter de este hombre, que era un buen hombre, no perfecto, pero una persona justa es una persona que es cabal, que es correcta, que es pareja, así lo queremos hablar en buen español, ¿va? Y piadoso quiere decir que era dadivoso, le gustaba estar ayudando a los demás. Pero era un hombre de Dios, no era ni sacerdote ni nada. Pero sin embargo era un hombre de Dios, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, era un hombre de fe, que conocía a Dios y el Espíritu Santo dice que estaba sobre él. Acordemos que aquí todavía es la época de la ley. Aquí todavía la Biblia no está escrita, entonces Dios se manifestaba en otras formas. Siempre con seguridad, en este caso, está manifestándose en un hombre que está siendo movido por el Espíritu Santo y que la meta, ahí lo vamos a ver, era poder ver a Jesús. Porque Dios le dijo, cuando tú lo veas, después vas a morir. No quiere decir que al día siguiente, puede ser que Simeón tardó 30, 40 años más, no dice la Biblia cuánto, pero por lo menos tuvo la dicha de verlo, como decimos, face to face, cara a cara. Y lo vio de bebito. Acuérdense que aquí Jesús ya tenía 40 días. Así vamos con él. O sea, estaba un bebé, estaba tiernito, como decimos nosotros. Y dice aquí la palabra de Dios en el 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y ahí está claramente que el único ungido del Señor es Cristo, porque la palabra Cristo quiere decir ungido. Ahora la gente comete cosas absurdas porque no entiende. Dice, únjame esta mesa porque la voy a empezar a usar para comer. Únjame mi carro, ponga sus manos. Y sí, dice aquel, y se pone ahí. Y unge el carro, al ratito se va a tronar por ahí, va. Porque el único ungido es Cristo. Porque la palabra ungido quiere decir Cristo. O si lo ponemos al revés, Cristo quiere decir ungido. Y quiere decir Mesías también. Solo que Mesías es en hebreo y Cristo en griego. De ahí no hay nadie más ungido. En él, dice Juan, nosotros alcanzamos la unción. Eso es diferente, pero nosotros no somos los ungidos. Y todos los cristianos, no solo el pastor, todos los verdaderos cristianos alcanzamos la unción del santo. Pero el ungido es Cristo. Entonces que nos quede bien claro eso, porque hay iglesias donde dice, ahí viene el ungido. Y la esposa es la ungida. Y tal vez acaban de tener una gran batalla ahí de pelea en su casa, pero son los ungidos. ¿Va? Y entonces la palabra de Dios aquí nos dice, en el versículo 27,
y movido por el Espíritu vino al templo. Ahí está. El Espíritu Santo es interesante. Lo iluminó, lo guió y lo dirigió. Fíjense esas tres cosas, que es lo que todo cristiano tenemos que tener. La iluminación de Dios para entender su palabra. Eso quiere decir no solo entenderla, sino ponerla en práctica. No a perfección, pero nos guía porque nos dice dónde ir y no, dónde no ir. Pero también nos dirige, quiere decir que Él está abriendo brecha para nosotros. Es maravilloso lo que está haciendo aquí con Simeón, pero lo puede hacer con nosotros también. Y dice aquí la palabra de Dios: y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Ahí está cumpliendo la ley, porque acuérdense que Jesús se sometió bajo la ley. Y ya explicamos que no tenía que hacerlo, pero lo hizo por nosotros. Y es la ley de Dios. Son los 613 mandamientos. Y entonces dice aquí, el 28, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Qué precioso, ¿va? Fíjense que Simeón agarró al bebé y empezó a decir cosas, decir cosas buenas. Empezó a decirle cosas buenas a Dios. Y aquí están las cosas que él dice. Es un salmo, le llaman un salmo a esto porque es una expresión larga. Dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. O sea, ya lo vi, ya me puedo morir en paz. Qué precioso eso, porque nosotros a veces queremos ver ciertas cosas que pasen en nuestra vida. Y yo sé que no son cosas malas. A veces uno dice: yo quiero morirme hasta que mire a mis hijos ya grandes y todo. Y eso no es malo. Pero lo más importante para un cristiano es ver a Dios. Ahora, nosotros no lo podemos ver como lo vio Simeón ahí, porque él lo vio como un bebé. Pero lo que sí es que podemos estar cerca de él orando, amándole y sirviéndole. Amén. Y entonces eso es lo principal para un cristiano. Más que los hijos, más que uno mismo, más que todo, lo principal es él. ¿Va? Y cuando no ponemos de primero al Señor, nos vienen consecuencias, porque hay lo que se llama la voluntad de Dios directiva. ¿Qué quiere decir? Lo que Dios quiere que hagamos. Pero está la permisiva, lo que Dios quiere que, o permite que pase. Hay cosas que Dios nos dice no lo hagas, y nosotros nos metemos a hacerla, y entonces Dios lo permite. Pero hay otra más que se llama consecuente, que cada cosa que hagamos, buena o mala, trae consecuencias. Si hacemos algo bueno, cosas buenas vienen, pero si hacemos algo malo, también. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y es genérico, hombre y mujer. La palabra de Dios dice aquí, en el 29, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Fíjense que él no está diciendo estoy viendo al Salvador, sino que dice tu salvación, y estaba viendo al bebé. Él sabía que el bebé era la salvación de toda la humanidad, y ahí va a especificar. Dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y ahí pone dos grupos: los gentiles, que son todas las demás naciones, pero hay una nación que es exclusiva, que es el pueblo de Israel. Entonces aquí divide los dos, porque hay gente que dice: nosotros cuando ya aceptamos a Cristo ya somos judíos. Nosotros no somos judíos, ni lo somos ni lo vamos a hacer. Nosotros somos cristianos. Los judíos es una raza que Dios escogió, que tienen 12 tribus. Y eso viene de Abraham, después viene Isaac, después viene Jacob, que fue donde él formó la nación. Acuérdense que a Jacob le cambió el nombre y le puso por nombre ¿qué? Israel. Y de ahí nació la nación de Israel. Israel tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos vienen las 12 tribus. Y Jesucristo es el león de la tribu de Judá. O sea que él es el rey. Entonces aquí dice: la salvación es para las naciones, Salvador, México, Estados Unidos,
Guatemala, en los demás países latinos, no latinos, europeos, chinos, los que sean. La salvación es para toda la humanidad, pero también es para el pueblo de Israel. Ahora, lamentable y tristemente, la mayoría no la acepta o no acepta a Cristo, y por eso es que están condenados, y aquí lo va a decir. Dice la palabra de Dios: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Fíjense que José y María, a pesar de que eran los padres del bebé, y María especialmente, que lo había tenido en su vientre por 9 meses, y que ella sabía que él era Jesús y que él era Dios, se maravilló lo que ese hombre estaba diciendo de su niño. Y me imagino que decía: ¿quién le diría a él todo eso? Porque era primera vez que lo estaban viendo. Dios era el que estaba moviendo todas esas cosas, y entonces ellos se quedaban perplejos, maravillados. 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre: María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Entonces aquí Simeón, ese hombre de Dios, él no está diciendo: como tú sos María y José, bendíceme a mí. Ustedes han visto eso en nuestros países, que José y María nos bendigan. Aquí dice que José y María no lo están bendiciendo a él, sino que él está bendiciendo a José y a María. ¿Qué quiere decir eso? Que él no es que él tenía poder para ponerle las manos y decir que yo te bendiga, sino que él está orando a Dios para que Dios los bendiga. Pero ellos no dijeron: no, nosotros somos los papás de Jesús, nosotros te vamos a bendecir a ti. No, ellos dejaron que él hiciera eso porque sabían que era un agente de Dios. Y por eso yo siempre les he dicho, hermanos, nosotros, los que Dios nos ha puesto sin merecerlo, como líderes de su iglesia, como pastores, como evangelistas, como misioneros, nosotros podemos orar por hermanos, por problemas, por todo, pero los hermanos también pueden orar por mí. En otras palabras, una hermana puede venir y decirle a Dios: bendice a mi hermano aquí, y la oración de esa hermana me puede ayudar a mí, aunque yo sea el pastor, porque para Dios estamos en un nivel igual. Obviamente hay jerarquías. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que seguir el orden de Dios siempre y cuando sea como Dios quiere. Y entonces aquí nos está diciendo que este hombre, que no era ni sacerdote, sino que era un hombre que llegaba ahí al templo, pero era un hombre de fe, está bendiciendo a José y a María. Ahora, interesante lo que dice después. Aquí mismo en este pasaje, que ya lo leí, pero lo voy a volver a leer. Dice aquí: este está puesto para caída. Ahí está. O sea, que el que no lo acepta a él, va a caer. Y nosotros sabemos dónde va a caer. Porque aquí le pueden levantar monumentos a la gente. Ahorita que es el final del año, ahorita dicen todo lo que ha pasado en el 2020, que obviamente el 2020 ha sido un año desastroso, que mucha gente ya no lo quiere ni mencionar ni nada, y dicen fue lo peor de lo peor, y sigue siendo lo peor de lo peor hasta el último segundo. Pero en este tiempo, empezando el año, murió un gran deportista famoso mundialmente en California, ¿verdad? La hermana dice COVID, ¿verdad? El punto es de que ese hombre murió con todo eso, que tenía millones de millones, que ayudaba a entidades sociales y religiosas y todo, pero le tocó su día y ahí se quedó. Y todavía están bajando libros de quién fue culpa, si el piloto, que de esto, que lo, pero ahí era el momento exacto que él se tenía que ir y se fue. Y de la manera que se tenía que ir también. Y claro, aquí le pueden hacer monumentos y ponerle nombre a una calle o hasta una ciudad, pero él ¿dónde está? Yo no les voy a decir dónde porque a mí no me consta, pero si está en un lugar que no es el que Dios quiere, entonces ahí está mal la cosa. Y ahorita casi terminando el año, muere un famoso deportista latino, que lo consideran el mejor futbolista de todos los tiempos y que
A mí que me gusta el fútbol me maravillaba de verlo jugar. Creo que nunca volveré a ver a alguien así, que juega tan pero de repente, y lo peor es que hasta decían que él era Dios. Y tienen un templo dedicado a él. Y él en una de sus entrevistas dijo, Dios está muerto. Ojalá que él se haya arrepentido hasta el último momento, pero aunque le hagan monumentos y todo, hay unos que caen, y la mayoría son los que caen. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Dice también, y para levantamiento de muchos en Israel. O sea que muchos iban a ser levantados cuando tienen fe en Dios. Y para señal que será contradicha. O sea que mucha gente no acepta a Dios. Es más, hasta dicen, ¿y quién va a asegurar que Él es? ¿Se acuerdan que hasta Santo Tomás, que dicen algo que está en la Biblia, hasta no ver, ¿no? Creer. Él dijo, hasta que no metiere mis manos en su costado y tocare las señales de los clavos, no creeré, dijo. ¿Se acuerdan? Y era uno de los discípulos. Y el Señor se le apareció y le dijo, no seas incrédulo, sino que sé creyente, mete tu mano. Porque el Señor todavía resucitado ahí tiene las señales de lo que hizo por nosotros, que murió por nosotros. Y entonces Él viene y le dice, San Juan capítulo 20, Joteos, en griego, que quiere decir Señor mío y Dios mío. Ahí le está diciendo a Jesús, tú eres mi Señor y mi Dios. Y algo interesante de esa palabra Señor, porque aquí la menciona Simeón, y la palabra Señor aquí es la palabra déspota. Y él está diciendo que Jesucristo es déspota, pero no en el sentido que le damos nosotros en español, porque un déspota en español es un tirano, uno que anda dañando al pueblo, La palabra déspota en el sentido correcto quiere decir que Él es el dueño y Señor de todos y de todo. Y es bueno, no es malo, Él es bueno. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, ya yendo al final, en el versículo 35, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Fíjense que Él está hablando a María aquí. Él está diciendo, una espada va a pasar en medio de tu alma. ¿Por qué? Porque María y las mujeres que seguían a Jesús y el único hombre que estaba ahí era Juan, vieron cuando Él estaba ¿dónde? Y se acuerdan lo que les dijo Él. Le dijo a Juan, Juan, he ahí tu madre. O sea, en otras palabras, cuídala como mi mamá. Y a ella le dijo, madre, he ahí tu hijo. O sea, cuídalo a él como tu hijo. Y él muriéndose ahí en la cruz. Qué maravilloso es el Señor, ¿va? Yo cada vez que veo esas fibras del amor de Dios, me conmueve y me hace pensar en Él más y amarle más. Porque definitivamente, aquí le está diciendo Simeón, cuando tú veas a tu hijo en la cruz, es como que te estén metiendo una espada atravesándote el alma. Porque una madre, una verdadera madre, cuando su hijo muere, no importa que haya sido el peor de todos, aunque ha sido el delincuente más tremendo y más maleante y más criminal, lo llora. Pero cuando su hijo es bueno, también lo llora. Y no son solo lágrimas pasajeras, son lágrimas del alma. Y por eso dice aquí, una espada va a traspasar tu alma cuando tú mires. Porque ella vio hasta el último momento cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Imagínense ustedes a María ahí.
Por eso les digo, este pasaje es un pasaje bellísimo. Y dice la palabra de Dios en el 36, estaba también ahí Ana, es otra creyente que sale ahí, una profetisa. Ana dice profetisa, hijo de Fanuel de la tribu de Aser. Aquí sí dice de que ella venía de una de las tribus de Israel, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. O sea que ella se casó y solo 7 años estuvo casada, y de ahí se dedicó al Señor y ya no se quiso casar. ¿Para qué? Que en español decimos te quedaste para vestir santos, ¿va? Ella no, ella dijo, yo me casé, 7 años murió mi marido, ahora me voy a dedicar a Dios. Y en realidad era una mujer muy dedicada. Dice la palabra de Dios aquí, en el 37, y era viuda hacía 84 años. 84 más 7. ¿Cuántos años tenía Ana? Ya me hicieron la cuenta por ahí. 91, ¿verdad? 91, pero le estaba sirviendo a quién? A Dios. Porque hay gente que dice, ay, ya me estoy poniendo viejo. No. Hermanos, las canas son el adorno de los viejos. Si los tiene puestos por Dios, son una bendición, ¿sí o no? Amén. Y no quiero menospreciar a los jovencitos o a los niños, porque los niños son una joya también y son nuestro tesoro y todo. Pero definitivamente ninguna edad es mala cuando uno le quiere servir a Dios. Y esa mujer ancianita, solo 7 años, casada. Y no digo, ay, ¿qué voy a hacer ahora sin marido? ¿No? Me voy a dedicar a Dios. Me voy a dedicar a Dios. Y se dedicó a Dios, 84 años dedicada a Dios. Es una gran bendición, es una gran bendición. Y entonces dice aquí, y esa vida hacía 84 años y no se apartaba del templo. Ahí está, ella vivía dedicada a Dios. Y ahora uno tiene que decir, vengan al templo, vengan al templo. Hermanos, tenemos que reflexionar. Si vamos a vivir para Dios. Y lo dijo Pablo, ya sea que muramos o que vivamos, somos de Él. Señor. Somos de Él. Ahora, claro, tenemos que dedicar tiempo a nuestra casa, a nuestra familia, sí, pero antes y en todo está Dios. Y no solamente el día que venimos al templo. Cuando vamos a trabajar ese día, cuando uno trabaja hay que pensar como debe ser un verdadero creyente. Este tiempo es para Dios. No es tanto para mi jefe, para quedar bien con él o para que me ponga en un puesto mejor. O para que no me saque del trabajo. Estoy trabajando para Dios. Y entonces la palabra de Dios aquí dice, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. O sea que era una persona que practicaba la fe. No solo decía yo soy cristiano. Del diente al labio. Les dije el versículo. Este pueblo de labios ve, honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hay unos que dicen, sí hermano, yo soy cristiano, pero caído. Caído va a parar por ahí no sé dónde. Porque o somos o no somos. El verdadero cristiano todos los días falla, ¿sí o no? Todos los días fallamos y el que dice que no, dice la Biblia que es mentira. Ahora, no quiere decir que por eso nos vamos a comprometer con el pecado. No quiere decir que por eso yo me voy a volver un ladrón. Que como me robé una uvita en la Walmart, ahora me voy a robar una joya allá a la joyería. No, no me voy a volver un ladrón. Porque eso es comprometerse con el pecado. O la chismología, volverme un chismoso. Eso es pecado también. Y la Biblia habla, de una vez dice chismosos. Pero no son la hipocresía. Y hay tantas maneras en que el pecado se manifiesta. No nos tenemos que comprometer con ninguna clase de pecado.
Porque aunque nadie nos mira, nos está viendo Dios. Ahora, no podemos ser perfectos tampoco. Pero entonces tenemos que dedicar nuestra vida a Dios como lo hacía esta mujer. Y dice la palabra de Dios aquí, en el 38, finalizando. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño. Aquí ella también vio al niño de 40 días. A todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ese niño no podía hablar porque era un bebé, era un infante. No les dio un mensaje a ellos, solo lo pudieron ver, pero solo con verlo fue maravilloso. Y empezaron a hablarle a los demás de él. ¿Se entiende? Ese niño es el Salvador. Ese niño es el que vino para salvar nuestras vidas, para salvarnos de nuestros pecados. Ese es el enfoque verdadero de la Navidad. Ahí en esa trayectoria vamos a seguir el próximo domingo con los 3 Reyes Magos, que no dice la Biblia que sean 3, ni tampoco dice Melchor, Baltasar y el otro nombre que se me escapa ahorita. ¿Ah? Tampoco menciona nombres, eso ya son inventos de la religión. Pero no importa de dónde hayan venido ni cómo se regresaron o a qué hora. Lo importante es que vinieron a adorar al niño también, pero el niño ya tenía 2 años. El otro domingo vamos a hablar de los magos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a seguir adelante. No es fácil, hermanos, y ustedes lo saben, yo mismo lo sé. Yo tengo 40 y pico de años de ser cristiano y 30 y pico de ser pastor y no ha sido nada fácil. No ha sido y no sigue siendo fácil. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos va a llevar a puerto seguro. Y ese puerto seguro está en la gloria.